hicimos en equipo, digamos que nos reunimos virtualmente. Listo, ahí ya está grabando la sesión. Entonces, muchachos, muy buenas tardes al semillero de programación competitiva de la Universidad Francisco de Pablo Santander. Crisel Ayala, nuestra líder, va a darles hoy una sesión para básicos sobre ciclos y sobre arreglos. Las dejo con Crisel. Yo voy a estar en otra reunión en paralelo, pero cualquier cosa estoy aquí atento para colaborarles. Gracias a todos por estar. Listo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por entrar ahí y bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, para los que no me conocen o los que son de otras universidades, mi nombre es Crisel Ayala. Soy estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Sistemas de la UFPS y el día de hoy les voy a dar el tema de listas, arreglos y vectores para C++, lenguaje C++. Bueno, primero que nada, aclaraciones. Me habían contado que la vez pasada, mi compañero Manuel había dictado introducción a C++, lectura de datos, entradas y salidas, y que también ya había explicado condicionales. Entonces, yo ya había preparado también un material aparte sobre condicionales y ciclos, porque para el tema de hoy es para saber y poder manejar arrays y vectores, también es importante poder aprender y conocer acerca de los ciclos, más que todo de los ciclos, también de los condicionales, pero pues en este caso voy a centrarme más en la parte de ciclos. Como mi compañero ya había explicado lo de condicionales, pues voy a pasar directamente para ciclos, pero igualmente este material ya está en Training Center. De hecho, voy a ver si puedo proyectar cómo acceder. Vamos a ver cómo está aquí. Creo que ya. Aquí, bueno, Training Center, para iniciar sesión. Listo. Para que puedan acceder al material, al iniciar sesión, van a ver todos los temas pues, en los cuales se están dictando clases, tanto básicos como avanzados. En este caso, el material de condicionales y ciclos va a estar acá en introducción, en la última sección. Aquí en la última diapositiva, ustedes pueden acceder y pues van a ver este mismo material que les voy a estar explicando durante esta horita y media. También, bueno, el material de ciclos, de arreglos, perdón, y de listas dinámicas en C++ también va a estar en estructuras de datos, en la última sección, y el último material que aparece por ahí. Entonces, bueno, voy a empezar a explicar acerca del tema correspondiente. Voy a empezar por ciclos, que creo que no se han explicado aún hasta ahora, y pues muchos de los básicos necesitan aprender primero este tema para poder luego entrar a lo que son arrays y vectores en C++. ¿Listo? Entonces voy a volver a la diapositiva. Uy, ¿qué pasó aquí? Vale. ¿Listo? Antes de empezar, quisiera preguntarle a algunos de ustedes si se oye bien, si se transmite la pantalla. ¿Sí? Sí, Crisel, a mí me funciona bien todo.
Listo. Listo. Entonces puedo dar inicio a la clase. Muchachos, cualquier pregunta, duda, inquietud, que si de pronto me estoy acelerando demasiado, pues igualmente esta clase va a ser también muy informativa porque va a haber mucha teoría en C++, muchas funciones, condicionales y todas esas cosas. Cualquier cosa me lo pueden preguntar por la videollamada o por el chat que aparece pues, en la misma videollamada. Les agradezco. Bueno, voy a dar inicio. Listo. Bueno, como les había dicho, bueno, aquí está todo el material de condicionales. Ya anteriormente se habían explicado, igual los switches. Y pues empezaré con los ciclos. ¿Qué son los ciclos o las iteraciones o bucles? Los ciclos son conocidos como estructuras de control en el momento de programar. Yo creo que literalmente todos los lenguajes de programación tienen ciclos. Se pueden definir o estructurar de formas diferentes o hasta formas muy parecidas o similares, pero siempre van a haber ciclos, son muy fundamentales en los lenguajes de programación. Bueno, ¿qué permite hacer los ciclos? Permite iterar o repetir una o varias instrucciones las veces que lo necesitemos o hasta el límite que nosotros le vayamos a definir. Bueno, un ejemplo por esto, si queremos imprimir, en este caso los primeros 100 números, los primeros 100 números, pues normalmente pues uno podría escribir en código fuente todos los números e imprimirlos, eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Gasta tiempo y tras de eso gasta pues la memoria al momento de uno estar pues codiendo toda esa cosa, o sea, y pues los ciclos, gracias a los ciclos, eso se puede hacer muchísimo más fácil, pues con unas 3 líneas de código, simplemente se hace una iteración desde 1 a 100 y se manda a imprimir el número en mucho menos código. Pues con un ejemplo de pronto con código, de pronto me entiendan más esta parte. Bueno, en C++ se disponen los siguientes tipos de ciclos, que son el for, el while y el do while. El ciclo for es un ciclo o un bucle que permite repetir un conjunto de instrucciones mientras la condición que se establezca sea verdadera. Pero a diferencia de las condicionales if, else y el ciclo while que se va a ver más adelante, estos ciclos se le puede definir un límite numérico o un límite como que visible, por decirlo así. O sea, se puede decir cuántas veces se deben iterar el ciclo. Más o menos, así como aparece la imagen, es que se definen los ciclos. Primero se pone la sentencia for, entre paréntesis se pone una expresión de inicio. Grisel, una pregunta. Grisel, ¿Sí? es que la diapositiva no está pasando, está en el principio. Ay, ahora sí. He estado hablando todo este tiempo y no había mostrado nada. Ay, no, ¿qué tal? ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí sé cuando cambia. Listo, qué pena. Muchas gracias, ¿no? Listo. Listo. Bueno, en donde estaba. ¿Cómo se declara un ciclo for? Primero que nada se pone la sentencia. For, entre paréntesis, se ponen 3 valores. Primero una expresión inicial. Puede ser, sí, una expresión inicial o un número entero que define como el inicio, el valor inicial de toda la iteración. Una condición que permite poder iterar cuantas veces queramos en el for. En el momento en el que esta condición se vuelva falsa, el for ya no se cumple y pues ya no se va a entrar a lo que aparece dentro de las llaves, por decirlo así. Y un valor de incremento que permite modificar esa expresión inicial. ¿Listo?
Aquí también pues, está la explicación de la estructura del ciclo for, de la expresión de inicio, la condición establecida o el incremento. Bueno, un ejemplo muy sencillito, dice por acá, tengo un entero i, este va a ser mi valor inicial, mi expresión inicial, definimos ese i en 0, empezamos i igual a 0, la condición que se establece para el ciclo for es que si i es menor o igual a 10, y cada vez que itere o cada vez que, cada vez que se itere la condición, el valor i va a aumentar en 1. O sea que lo que está dentro del for, según este código, se va a cumplir 10 veces. Bueno, en teoría 11 veces, porque como está i igual a 0, se va a cumplir hasta 10 veces. En el momento en el que i sea 11, ya no se cumple la condición y pues el ciclo se va a romper y ya no va a entrar dentro de las llaves. Bueno, aquí. Sí, ¿hasta ahí me entienden? ¿O tienen alguna duda? Bueno, creeré que me están entendiendo bien. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá son los ciclo for, son sencillitos de hacer. Bueno, de pronto no lo puse en la diapositiva, pero también quería aclarar que si, aunque i se puede incrementar, aquí en el i++, también se puede decrementar, hacer un ciclo de forma, por decirlo así, invertida. Puedo decir que i pueda decrementar en 1 y que la condición sea, por ejemplo, mientras que i sea mayor a 0, puede ser. Eso ya depende de lo que yo necesite manejar, los datos que esté manejando y pues la función que quiera hacerle. Listo. El segundo tipo de ciclo es while. Todos los tipos de ciclos cumplen la misma función. Iteran sobre valores establecidos. El ciclo while tiene una diferencia al ciclo for. Además de su estructura, también permite iterar sin la necesidad de establecer un valor inicial. Inclusive hay momentos en donde no se va a conocer la condición final. Por ejemplo, en el ciclo for se podía decir que mientras que i sea menor o igual a 10, entonces voy a iterar 10 veces. Pero en el ciclo while es posible que la condición no se le conozca el límite final a la condición. Por ejemplo, si un valor es verdadero y se sigue iterando tantas veces como sea posible hasta que en algún momento dado esa condición se vuelva falsa. ¿Cuántas veces son? Se desconoce. Eso pues para ese tipo de condiciones como que sin límites o con límites indefinidos se pueden usar los ciclos while. Son muy útiles. Listo. Los ciclos while no dependen directamente de valores numéricos, sino de valores booleanos. Significa que su ejecución depende del valor de la verdad de una condición dada, ya sea verdadero o falso. Bueno, esta es la estructura de un ciclo while. Se pone pues la declaración while y entre paréntesis se pone una condición de finalización. Al igual que en el ciclo for, que aquí en la mitad por decirlo así, en la mitad de la declaración del ciclo for se pone una condición que en este caso es i menor o igual a 10. En el ciclo while también se pone una condición, solamente se pone la condición. Mientras esa condición sea true, va a entrar y va a cumplirse, va a ejecutarse el código que esté dentro de las llaves, como el bloque de instrucciones. Igualmente los ciclos while se pueden adaptar también a los ciclos for, o sea, si yo hago un for de i, por ejemplo, desde 0 hasta 10,
yo puedo adaptar ese for a un while, no hay ningún problema. Se pueden usar cualquiera de las dos, pero pues deben tener en cuenta que el ciclo while ayuda bastante cuando no se conoce el límite de iteraciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de un ciclo while. Lo que hice aquí fue que ingresar un número, leyera pues la entrada de un número y iterara cuantas veces sea posible hasta 100. Entonces mientras el número sea menor o igual a 100, va a permitir leer otra vez ese número hasta que, pues, en un momento dado, si el número es mayor a 100, esto se va a romper el ciclo. Más o menos es lo que hace este código. Listo. El ciclo do while es bastante similar al ciclo for en su estructura y en su funcionamiento. También define como que no hay necesidad de que se defina un límite para las condiciones o para las iteraciones que se vayan a hacer, pero tiene una pequeña diferencia y una pequeña ventaja, más o menos puede decir. Y esta consiste en que da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones, o sea, mínimo lo que esté dentro del ciclo do while, lo que esté dentro de las llaves se tiene que ejecutar al menos una vez. En cambio, en el ciclo while es probable que nunca se ejecute. Bueno, ¿cómo así? se ve como algo, como un poco confuso. En el ejemplo, o en la estructura del ciclo while se define pues el valor do entre llaves del bloque de instrucciones y al final se pone el ciclo while. ¿Qué significa? Que el bloque de instrucciones al menos se debe ejecutar una vez, como lo acabé de decir, y al final se define la condición. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Es desconocido, dependiendo del tipo de ejercicio que estemos haciendo. El mismo ejemplo del ciclo while lo estructuré para el ciclo while. Leyeron un número y pues mientras ese número sea menor o igual a 100, vuelve a leer ese número cuantas veces sean necesarias hasta que el número sea mayor a 100. Pero vean que a diferencia del ciclo while, al menos una vez debe entrar al código o debe entrar a lo que está dentro de las llaves en el do. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Listo? Bueno. Bueno, en el ciclo, bueno, ya les había acabado de decir las diferencias o la diferencia más notoria en el ciclo while y do while, que cuando se ve por primera vez, que cuando se hace el ciclo do while, primero se ejecuta la acción y luego se evalúa la condición, mientras que en el while se evalúa la condición antes que cualquier cosa. Esto quiere decir que es muy probable que en el ciclo while la ejecución o el código fuente que esté dentro de la condición no se puede ejecutar en ningún momento. Es probable que de pronto la condición nunca se cumpla y el ciclo while pues no entre y no itere ninguna vez. En cambio, en el do while se asegura que al menos el código fuente se ejecute una vez. ¿Listo? Entonces, bueno, esto fue como un repaso muy rápido de los ciclos. Si de pronto, pues, ya les había dicho que el material ya está montado en Training Center, entonces pueden revisarlo. Y también está lo de condicionales, les dejé un link también para que puedan revisarlo. También está la parte de operadores, que es muy importante, es un tema bastante amplio y pues se puede jugar muchísimo con esos valores, por decirlo así.
Voy a pasar ahora a las diapositivas, a las otras diapositivas que había preparado, que son sobre listas. Listo. Entonces, bueno, como lo que les acabé de decir, si tienen alguna duda, pues me pueden decir o me pueden escribir aquí al chat. Y pues los que están uniendo, muchas gracias, bienvenidos también. Vamos a ver acá. Bueno. Las listas que hoy se van a ver van a ser los arreglos unidimensionales, los multidimensionales que estarían ya en la categoría de arreglos estáticos, listas estáticas, y las listas dinámicas que son conocidas también como vectores en C++. De pronto los que estén viendo Java, los que estén viendo Fundamentos o PO1, estas listas las conozcan como array lists, que en Java se llaman así, en C++ se llaman vectores. Bueno, un array, una lista estática, es una colección secuencial de elementos del mismo tipo de datos y almacena elementos de datos en una ubicación de memoria continua. ¿Por qué digo que son listas estáticas? Sí, listas estáticas. Porque al definirse, ya agarran un espacio en memoria y no se puede modificar el espacio en memoria. Por ejemplo, si yo creo un array de tamaño 5, yo no puedo agregar más elementos al array, simplemente debo manejar esas 5 posiciones o esos 5 valores que tengo en la lista y no pueden ser ni eliminados ni modificados en memoria, ya se define. Se accede a los elementos de una matriz o de un array por medio de un índice. El índice del array de tamaño n puede variar o se itera desde 0 o se indexa desde 0, no desde 1. Cada vez que ustedes quieran acceder a una posición en el array, no se puede, se debe tener en cuenta que la primera posición no va a ser la 1 sino la 0 y la última posición del array va a ser n-1. Entonces, por ejemplo, si el tamaño de la matriz o del array es 5, entonces el índice irá desde 0 a 4. Se puede acceder a cada elemento del array utilizando la siguiente sentencia. El nombre del array y entre corchetes se pone el índice o la posición a la cual se quiera acceder. Bueno, un ejemplo, se considera el siguiente array. El tamaño de este array es 5. Si se quiere acceder al valor donde está el número 12, se puede acceder por medio de la siguiente declaración: el nombre del array, entre corchetes, la posición. En este caso, 12 está en la posición 1, entonces, donde va el índice, debe ponerse pues el número 1. Bueno, ¿cómo se declara un array en C++? Para declarar un array en C++, se debe definir el tipo de dato. En C++, las listas solo pueden tener un tipo de dato, o sea que yo no puedo crear listas que son strings, por ejemplo, strings, booleanos y enteros, o sea, todos los valores mezclados en una sola lista no se puede hacer. Los valores del array deben ser de un solo tipo de dato, en C++, en este caso. Para declarar un array, primero se define el tipo de dato. En este caso, en este ejemplo que tengo, puse que era entero. Luego le pongo un nombre cualquiera, en este caso lo llamé AR, y entre corchetes defino el tamaño en memoria, los 5 espacios en memoria que le quiero dar.
cuando yo declaro un array, todos estos valores o estos índices van a estar vacíos, entre comillas, o no van a tener un valor definido por el usuario, por decirlo así. Entonces, para poder llenar los valores del array, pues toca ir a hacer algunas alternativas que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Otra forma de crear un array es por medio de la inicialización. Un array puede ser inicializado luego de ser declarado. En el caso de que yo sepa qué valores van a tener el array, yo podría poner un igual y entre llaves poner los valores a los cuales quiero rellenar ese array, como en el ejemplo que aparece abajo de la segunda imagen de esta diapositiva. Ahora, ¿cómo le asigno valores a los índices? Si yo declaro un array de un tamaño definido, yo puedo darle valores a los índices por medio de los ciclos. Puede ser un ciclo while o un ciclo for, no hay problema con eso. En este caso yo tomé un ejemplo con un ciclo for. En el ejemplo que tengo en esta imagen, yo leí por sin un valor que se llama tamaño y creé un array que se llama valores y el tamaño del array o el size de ese array va a ser tamaño. Para poder llenar ese array de valores, yo lo que hice fue un ciclo for con un inicializador, un entero i que es igual a 0, mientras que i sea menor a tamaño y por cada iteración i incrementa en 1. Entonces, para cada iteración voy a leer un valor por sin y valores en la posición i va a ser igual al valor que estoy leyendo por entrada. Y de esta manera, pues, yo voy a llenar un array de valores, en este caso enteros, ya que definí el array, pues, de tipo entero. Bueno, hasta aquí ¿tienen preguntas? Los más nuevos, los que de pronto estén conociendo este tema. Cris, una pregunta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Este material ya está en Training Center? Sí, señor, ya está en Training Center. El que estoy mostrando ahorita está en la parte de estructuras de datos. Ah, ok. Ustedes estaban preguntando por el chat. Pues ya les pasé el link. Sí, estaba viendo. Ya vi que les pasaste el link. Sí, ya este material está en Training Center, en estructuras de datos. Les voy a pasar el link rapidito. Ahí está. Listo. Bueno, ahora, para poder recorrer o iterar sobre los elementos del array, también se deben apoyar de los ciclos o de los bucles. En esta imagen que les estoy mostrando, voy a imprimir todos los elementos del array. En este caso, declaro un ciclo for un entero i que es igual a 0. La condición va a ser mientras el i sea menor al tamaño del array, este valor tamaño se leyó por entrada al inicio del código. Y pues mientras i sea menor a tamaño, i va a aumentar en 1. Luego de eso, bueno, esta parte donde dice invalor la pueden ignorar. No tiene absolutamente ninguna utilidad. Pero lo que viene después de invalor sí es importante, ya que estoy imprimiendo valores en la posición i. Lo que esté dentro de esta posición del array es lo que voy a mostrar en pantalla y pues luego pues imprimo un salto de línea para cada posición.
Así más o menos se puede recorrer un array desde 0 hasta la posición 6-1. Y de esta manera es que se recorren los ciclos, se recorren los arrays con ciclos for. También se puede recorrer un array usando el ciclo while, haciéndole un pequeño cambio pues a la estructura del código. Pronto si me deja proyectar. Les voy a proyectar aquí el editor de código que tengo. Sí. Entonces, bueno, tengo aquí el editor pues y de One para poder mostrarles el ejemplo con el ciclo while. ¿Cómo haría yo, cómo recorrería un array con ciclos while? Entonces, un ejemplo sencillo, voy a declarar un array de tamaño, bueno, una lista de tamaño 10. Le voy a asignar valores. Bueno, en este caso lo voy a hacer con while, entonces voy a declarar un int b que es igual a 10, que es el tamaño del array. Entonces, mientras que b sea mayor o igual que 0, entonces, mientras que b sea mayor a 0, voy a leer un entero y lista. Bueno, para este caso creo que no me va a servir, pongámosle 0, mientras que b sea menor a 10. Ahora sí, lista en la posición b va a ser igual a valor. Entonces, ahí estoy asignándole valores al array. Ahora, si quiero imprimir los valores del array, puedo también usar un ciclo while. Pues vamos a usar este mismo valor b. Lo vuelvo a declarar en 0. Mientras que b sea menor a 10, voy a imprimir un índice, va a ser igual a b, y un valor que va a ser igual a lista en la posición b, y al final imprimo un salto de línea. Entonces, ya que yo le estoy pidiendo al código que me lea 10 valores por entrada, pues los voy a pasar. Por ejemplo, estos 10 valores. Entonces, al haber digitado los datos por entrada, voy a correr. Está pasando, ok. Falta el valor de incremento. Cada vez que itere, debo incrementar el valor b en 1. Por lo tanto, hago b más más. Ese fue el error que me salió. Cada vez que itere dentro del while, debo incrementar el b en 1 hasta que sea, pues en este caso, mayor que 10, mayor o igual que 10, porque si no, si ese valor b no incrementa en 1,
pues va a ocurrir con un ciclo infinito y nunca se va a salir de ese while. Y pues efectivamente imprime los 10 valores desde el índice 0 hasta el índice n-1 hasta el 6-1 del array. Hay un ejemplo rapidito para usar whiles en arrays. Como dije anteriormente, perfectamente se pueden usar for, no hay ningún problema, como a ustedes les parezca mejor. Ahora voy a volver a pasar a... Voy a volver a pasar a la diapositiva para pasar al siguiente tema. Vamos a mirar. Vale. Vale, aquí les dejo un segundo ejemplo. ¿Por qué se los dejo? Porque al final de la diapositiva les voy a dejar unos ejercicios para que vayan a mirarlos, quieren resolverlos, quieren aclarar más dudas, de pronto aprender más. Y pues este ejemplo les va a servir mucho para los ejercicios que les voy a dejar. ¿Por qué? Porque en este ejemplo lo que tengo es un string y voy a hacer un recorrido sobre un string. Imagínense en este caso que el string va a ser un array de chars o de un array de valores de tipo char, que serían en este caso los índices o los valores del alfabeto. En este caso, yo tengo un nombre, en este caso María, y pues quiero iterar sobre los valores del string. Entonces tengo un ciclo for con un inicializador y es igual a 0, mientras tengo una condición que es mientras que i sea menor a nombre.size. La función size es una función predefinida del string en C++ que me permite acceder al size del string, al size de la estructura. Y pues un valor de incremento que sería i++. Entonces, para cada iteración voy a imprimir cada carácter del nombre. Y pues abajo ya está la salida, se muestra lo que se está imprimiendo, una cantidad de veces, que es el tamaño del nombre, el tamaño del array, por decirlo de esa forma. Y pues les dejo el ejemplo porque de pronto les puede servir para los ejercicios que les dejé más adelante. Bueno, lo siguiente que va en esta presentación son los arreglos multidimensionales. Así como se pueden definir arrays estáticos, también se pueden definir arrays multidimensionales, estáticos. O sea, que se define una cantidad de posiciones y no se puede modificar más adelante, no se puede modificar el size de ese arreglo multidimensional. Entonces, estos tipos de estructuras son muy útiles cuando yo quiero crear matrices o quiero crear estructuras que yo quiera acceder por medio de su fila y su columna. Por ejemplo, matrices, imágenes, videos, por subíndices. Una matriz o un arreglo multidimensional es un arreglo de 2 dimensiones que cuenta con n filas y m columnas. Es la forma más común. Pues si de pronto se preguntan, pues los más nuevos, no sé, que si se puede crear un arreglo de más de 2 dimensiones, sí se puede crear. No es tan comúnmente visto, pero sí se puede crear. Si de pronto les sirve de ayuda para algún código que estén creando, crear un arreglo de más dimensiones, pueden hacerlos sin ninguna dificultad. Entonces, para este caso, se puede acceder a este arreglo o a esta matriz por medio de sus 2 índices, fila, columna. Entonces, en estas 2 imágenes tengo una matriz de
3 filas por 4 columnas. Y en la segunda imagen muestro los índices de cada posición. Por ejemplo, el índice 0, el índice de la fila 0 con la columna 0 está en la esquina superior izquierda. Y la última posición sería en este caso el índice en la fila 2 con la columna 3, que está en la esquina inferior derecha. Sería la última posición de esa matriz, la posición como más... Sí, la última posición, por decirlo de esa forma. Ahora, la forma como se accede a un índice de una matriz es bastante similar a la de los arrays, solo que en este caso toca poner un corchete de más, ya que no se va a poner solo la fila, sino también la columna en la cual me quiero ubicar. Por ejemplo, para acceder o en la posición, en este caso de A, que así fue que se definió pues el nombre de la matriz en este caso, la posición A el valor A en la posición 1, en la fila 1 y columna 1 sería 6. Y pues así también para los demás valores de la matriz. Ahora, ¿cómo se declara un arreglo multidimensional? Se pone el tipo de dato de cuál se quiere declarar. Igual, las matrices también se deben definir de un único tipo de dato. Yo no puedo tener una matriz de varios tipos de datos diferentes. Debo definir un nombre, en este caso AR, y dentro de corchetes debo definir dos números, el size de las filas y un size para las columnas. En el ejemplo de abajo hay pues una declaración de una matriz de 3 filas por 5 columnas. ¿Hasta aquí tienen preguntas o si se está entendiendo bien el tema? ¿Sí? Listo. Entonces puedo continuar. Bueno. Ahora, si yo declaro una matriz de n filas por m columnas, ¿cómo hago para poder asignarle un valor a cada índice de la matriz? Entonces, entre más dimensiones tengo una matriz, más ciclos debo usar. En este caso, como la matriz es de 2 dimensiones, en ese caso debo crear un for anidado. ¿Qué es eso? Yo puedo insertar ciclos dentro de los ciclos, puedo insertar while dentro de while y for dentro de for, y pues también me pueden intermezclar. En este caso, creo un for con un entero i igual a 0, y menor a filas, y más más. Este ciclo va a recorrer las filas que hay dentro de la matriz. Y lo que está dentro de ese for es otro for, en el cual declaro un valor llamado j, que es igual a 0, mientras j sea menor a las columnas, y pues la condición de incremento o el valor de incremento va a ser j más más. Entonces, esto me va a permitir recorrer las columnas. Cada vez que yo me mueva en una fila, se van a recorrer todas las columnas de esa matriz. Y pues lo que está dentro del segundo for ya es pues leer el valor, y la matriz en la posición i, j, va a ser igual al valor que estoy leyendo. Voy a asignarle el valor que leo por entrada. Ahora, ¿cómo se itera sobre los elementos de una matriz? Ya que tenemos creado la estructura multidimensional para imprimir, en este caso, en este ejemplo, para imprimir todos los elementos de la matriz, pues también se va
a los ciclos anidados for. En este caso tengo también un for para las filas, definido por un entero que se llama i, y un for para las columnas, definido por un entero que se llama j. Y dentro de los dos for estoy imprimiendo la matriz en la posición i y j. Cada vez que itere en i, va a iterar todas las veces en j, todas las columnas en j. Así más o menos se recorre pues la matriz. También se pueden hacer con los while, se pueden adaptar con ciclos while, pero pues para este caso usé for. Ustedes pueden pues utilizar como más fácil les parezca. Ahora, en algunas ocasiones se solicita que la lista, al ser declarada, se le den valores por defecto a sus índices. Por ejemplo, que todos los valores de la lista estén en 0. De pronto algún ejercicio que te den o aplicación o inicialización necesite que la lista que usted esté declarando le dé valores por defecto. En este caso, que todos los valores de la lista sean 0. Por ejemplo, si yo declaro una array de tamaño 5 y quiero que todos los valores sean 0, pues normalmente tendría que crear un ciclo for desde 0 hasta 4 y pues cada posición darle igual a 0. Eso se puede hacer, pero en C++ hay una función que se llama menset y pues puede ser muy útil para darle valores por defecto y rellenar los índices de un array o de una regla multidimensional. Esta función es muy útil para las listas estáticas, ténganlo en cuenta, es para listas estáticas. Ustedes pueden darle valores por defecto a una lista usando esta función. Ahora, para poder utilizarla, deben declarar la palabra menset y entre paréntesis se debe poner primero el nombre de la lista o el nombre de la matriz, coma, luego se pone el valor por defecto al cual quiero asignarle a todas las posiciones. En este caso, pues quiero que todas las posiciones sean igual a 0. Y pues al final debo declarar un size utilizando la función sizeof. Esta función sizeof no me retorna el size del array, no me retorna todos los valores que tiene el array. Es una función bastante diferente. Retorna un size como en bytes del array, no solo del array, sino de todos los valores existentes. Se puede decir que el sizeof es un tipo de operador en C++. Un poco enredadito de poderlo comprender de inicio, pero ténganlo en cuenta. Siempre en esta función menset se debe utilizar el sizeof. Y pues dentro del paréntesis del sizeof, ustedes definen el array al cual querían darle en valores por defecto. ¿Por qué también es muy útil usar la función menset? Porque posiblemente, si ustedes no le dan valores por defecto a un array y en una posición, bueno, o en un momento dado ustedes quieran acceder a un índice de un array al cual ustedes no les han dado valores, es probable que eso les bote error de compilación en C++ o en Java, ¿sí? Entonces, es muy útil que, pues, cuando ustedes declaren un array y de pronto, sí, o sea, cuando declaren un array, pues, leen los valores por defecto. ¿Vale? Creo que ya voy a pasar a las listas dinámicas. Hasta aquí tienen preguntas, muchachos. Pues está perfecto. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a pasar rápidamente a los vectores. Bueno, había dicho anteriormente que los vectores el memset sirve solo con valores 0 y 1. Sí, solo sirve con valores 0 y 1. Pues
Yo he intentado también pues declarar por defecto un array, una lista con valores diferentes a eso, si me ha botado error, entonces no se puede utilizar pues para esas cosas. Pero igual sigue siendo útil, al menos cuando quiero darle valores, sí, un valor por defecto del cual después pues no bote error al momento de querer acceder a esa posición. Y ahora sí, vectores. De pronto los que hayan visto fundamentos o estén viendo PO1, programación orientada a objetos, conozcan de los array lists en Java, que son las listas dinámicas en Java y permiten insertar valores hasta de forma ilimitada. No son como los arreglos ni las matrices que ustedes definen un tamaño en memoria y no pueden modificar su size o su tamaño, sí, su tamaño. En este caso los arrays permiten agregar elementos de forma indefinida. Bueno, en C++ los vectores hacen una función muy similar a los arrays en Java. Son arreglos dinámicos o listas dinámicas, podría decirlo de una mejor forma. Es decir, cambian su tamaño automáticamente a medida que agregamos elementos. Los elementos se colocan en un almacenamiento continuo. ¿Qué significa? Que pueden ser accedidos por iteradores. Bueno, los iteradores permiten acceder a posiciones en memoria de los valores que yo esté declarando en un código fuente. Es un poco confuso, en el inicio es un poco confuso de entender esta definición, pero pues piensen que los iteradores permiten acceder a posiciones en memoria de, no solo de listas, pueden ser de números enteros, de objetos, de otros tipos de estructuras. El costo de eliminar o insertar el último elemento es constante. Si eliminamos o insertamos en el inicio o en el medio, tiene un costo lineal. El otro beneficio de los vectores en C++ es que permite insertar y eliminar elementos. Pueden modificarse su size de manera constante y también permite realizar una cantidad de funciones que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, en los cuales puedo manejar con total libertad los valores que hay en esos vectores. Bueno, funciones principales de los vectores para C++. Los vectores o la librería de C++ tiene muchísimas funciones para los vectores. En este caso les voy a mostrar pues las funciones más importantes y posiblemente más utilizadas, las que más de pronto vayamos a utilizar pues en este caso para programación competitiva. Primero, la función pushback permite agregar elementos al final del vector. El pushback tiene que tener un valor como parámetro que es el valor. Por ejemplo, si yo declaro un vector de entero, debo poner como parámetro un número entero en el cual se va a agregar como si fuera una cola, se fuera a agregar al final de la lista. La función popback hace lo contrario del pushback. Toma el último elemento del vector y lo elimina de la lista. La función size es bastante similar a la función size que les mostré hace ratico en el string. Retorna el número de elementos en el vector. Retorna un número entero. La función async permite que los primeros elementos de la lista les asigne el valor X, un valor entero X, o un valor dependiendo del tipo de vector o el tipo de datos del cual estoy manejando el vector, claramente. La función clear permite eliminar todos los elementos, permite que el vector quede sin ningún elemento, quede vacío. La función begin y end son funciones que manejan iteradores, retornan iteradores apuntando. El begin permite apuntar al primer elemento en el vector. Significa que en memoria
eso retorna una posición en memoria, por decirlo así. Cada vez que ustedes quieran acceder a la posición como interna, no sé, a lo que está almacenado en memoria, el código fuente, en este caso una lista, ustedes van a utilizar esa función, la función begin. Esta función es muy utilizada en listas, no solo en vectores, también en otras listas que de pronto pues se editen más adelante en otras clases, como lo son pilas, colas, sets, mapas, etcétera. Permite estas funciones acceder al inicio del vector, al primer elemento, en este caso el begin, y el end retorna otro iterador apuntando al elemento que sigue al último elemento en el vector. No retorna la posición, no retorna el iterador apuntando al último elemento, retorna el iterador apuntando al elemento que está después del último elemento. O sea, si yo tengo un vector y tengo 6 elementos que agregué, la función end va a retornar el iterador donde está el elemento 7, que no ha sido agregado todavía, pero apunta al elemento que está después del último elemento agregado. Es más o menos la explicación de esas dos funciones. El rbegin y el rend son similares, pero retornan iteradores inversos. El rbegin retorna un iterador apuntando al último elemento del vector. Este iterador sí apunta al último elemento del vector. Y el rend retorna un iterador inverso apuntando al elemento precedido del primer elemento del vector. O sea, el elemento que, bueno, si no me equivoco, el que sigue. Sí, no me estoy equivocando. La función, bueno, no sé pronunciarlo bien, me disculpan, diréis, o borrar. Esta penúltima función se utiliza para remover elementos de un contenedor en una posición específica o rango. La función borrar, en fin, esta función permite eliminar valores en el vector. Bueno, en este caso no tiene parámetros, pero a esta función se le pueden pasar parámetros. Se puede hacer, bueno, aquí estoy escribiendo, les voy a mostrar aquí rápidamente. Por ejemplo, que esta función le puedo pasar un parámetro x. ¿Y qué es ese x? Es un iterador. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el primer elemento del vector, yo puedo decir que yo podría decir que elimine la lista, elimine esa lista usando el iterador lista.begin. Así más o menos se utiliza esta función. Si yo quiero eliminar posiciones específicas del vector, debo utilizar esta función pasando como parámetro un iterador. Ahora, si quiero eliminar una posición diferente al inicio o al final, por ejemplo, si quiero eliminar la posición 3, por decirlo de esa forma, entonces yo debo escribir esto igual, pero lo que voy a hacer es sumarle 3. Así elimino la posición 3 de la lista. Esto les va a ser muy útil para estas listas y para otros tipos de listas dinámicas que se van a editar pues más adelante, como lo son los sets o los mapas, los árboles, etc. Bueno, voy a dejar así. La función insert tiene dos parámetros, un entero que se llama post y el valor que quiero agregarle. Esta función inserta un nuevo elemento antes del elemento en la posición especificada. O sea, esta función permite agregar elementos en posiciones específicas o una posición antes de la posición específica. Esto ya pues dependiendo de cómo ustedes están manejando esa lista o ustedes que necesiten hacer,
en su código fuente, en su solución de código fuente, pues pueden utilizar esta función insert, y al igual que las demás funciones, pues como más cómodo o más conveniente les parezca. ¿Tienen preguntas con respecto a las funciones principales de esta lista? O pues de pronto alguna duda o una aclaración, no sé. ¿Cómo se usa en la función ires con un rango? En este caso, bueno, la solución que se me ocurriría sería un ciclo for, creería yo, crear un ciclo for para poder iterar en ese rango, y para cada iteración se borraría la posición específica. Pues voy a proyectar. Voy a proyectar otra vez el editor de fuente, el editor de código fuente, y pues voy a borrar esto rapidito. Entonces, voy a tener un vector de int llamado lista. Con esto declaro un vector. Digamos que yo agrego elementos, pues no voy a hacer eso ahorita, voy a simularlo. Entonces, agrego elementos. Y entonces, por ejemplo, quiero eliminar 3 elementos de la lista. Entonces, eliminar la posición, no sé, 1, 2 y 3. A mí se me ocurriría con un ciclo for, no sé, un int igual a 1, mientras que y sea menor o igual que 3. Y incremente y en 1. Dentro de ese for, lo que haría es lista, la función borrar. Ahora, lo que se va a pasar como parámetro, en este caso sería lista.begin más 1, porque quiero eliminar las posiciones 1, 2 y 3, no la posición inicial. Entonces, me puede servir esta función pasando esto como parámetro. Tengan en cuenta que cada vez que un valor se elimina, todas las posiciones van a correr hacia atrás. O sea, lo que estaba en la posición 2 va a pasar a ser la posición 1, igual con las demás posiciones superiores. Si yo elimino un valor en la posición 1, todos los valores que estén encima van a bajar un valor en su índice. Entonces, yo no puedo hacer algo como esto. Primero eliminar en la 1, luego eliminar en la 2 y luego eliminar en la 3. Esto daría error. Simplemente con hacer esto, ya podría estar funcionando la función. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O tienen alguna otra pregunta o ya con ninguna duda para pasar a la parte de cómo se declara, cómo se recorre, cómo se llenan los elementos de una lista?
¿no? Bueno. Entonces, voy a pasar otra vez a la diapositiva. Bueno, ya pasé aquí a la diapositiva otra vez. Entonces, ¿cómo se declara un vector? Bueno, ya ahí en el editor de código en IDE1 les mostré que de esta misma forma se declara un vector. Se pone el valor, perdón, se pone el nombre vector entre corchetes, sí, corcheticos. Se pone el tipo de dato, en este caso int. Las listas solo pueden ser de un tipo de dato, tenganlo en cuenta. Y pues después de esos corchetes pongo el nombre del vector, en este caso mi lista. ¿Cómo se insertan elementos al vector? Bueno, un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, cuando declaro un vector, yo no le defino una posición en memoria inicial. Lo que pasa ahí es que ese vector va a quedar sin elementos. Inicialmente no tiene elementos, cero elementos. Y a medida que voy insertando, pues esos elementos se van como acolando, se van insertando como en una fila, por decirlo así. En este ejemplo yo leo un valor que se llama tamaño, voy a leerlo por medio de la función sim. En un for, desde 0 hasta tamaño, bueno, itera desde 0 y mientras que i sea menor a tamaño, ese valor i va a aumentar en 1. Y pues por cada iteración voy a agregar un nuevo elemento a la lista con la función pushback. Entonces, yo leo un entero que se llama valor y abajo pongo mi lista.pushback y entre paréntesis pongo el entero o el valor que le estoy agregando a esa lista. Ahora, iteraciones. Hay varias formas de recorrer vectores en C++. Las tres formas de recorrerlas son las siguientes. La forma pues más común sería utilizar un ciclo for desde 0 hasta, bueno, la condición de ese for sería mientras que i sea menor a b.size. La función size se las había mostrado anteriormente. Permite conocer el número de elementos de ese vector, el número de valores que contiene. Mientras que i sea menor a b.size y mientras esa condición se cumpla, i va a incrementar en 1 y se va a ejecutar lo que haya dentro de ese for, como les había explicado en la parte de ciclos. Entonces, para cada iteración, bueno, en este ejemplo, estoy imprimiendo b en la posición i. Lo que está dentro de este primer for es la forma como yo accedo a cada índice. Vean que es bastante similar a los arrays. B en la posición i me permite acceder a la lista en la posición i. Es bastante similar a los arrays. Inclusive, si ustedes sienten más cómodos usar vectores, porque posiblemente los vectores tengan más funciones, yo puedo agregar elementos ilimitadamente, no sé, puedo hacer cosas más, puedo hacer una cantidad de cosas mejores que en un array. Ustedes sabrán pues cómo utilizarlo o qué es mejor utilizar, ¿sí? Entonces, ustedes verán si utilizan arrays o vectores, dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer. Otra forma de recorrer vectores es por medio de los ciclos Fourier. De pronto los que hayan visto ya en PO2 o en PO1 programación orientada a objetos, en Java o en C++, conozcan este tipo de ciclos, permiten iterar sobre objetos. Entonces, para definir este for, pues entre paréntesis se pone un valor que se llama auto. Ese valor me permite recorrer todos los elementos del vector, no importando el tipo de dato que tenga. O sea, si tengo un vector de strings,
con la función auto, entonces X va a tomar un valor string que va a ser cada valor de esa lista. Entonces, auto X es igual a B. B es la lista, B es el vector al cual voy a recorrer. Y pues para cada iteración, yo imprimo ese X, que es el valor que contiene cada índice de la lista que se llama B. No es tan común ver este tipo de recorridos en vectores, pero es muy común o muy útil, en C++ es muy útil ver este tipo de ciclos en las listas que no son contiguas o que no son, por decirlo así, lineales, las listas que no son lineales. O sea, las listas que aparentemente parecen pues lineales, no sé cómo explicarlo bien, pero ese tipo de listas, ese tipo de estructuras no manejan una forma lineal al organizar sus datos, como son árboles, inclusive grafos, bueno, diría más árboles. Más adelante este tipo de ciclos va a ser muy útil para recorrer ese tipo de estructuras, las estructuras que no son lineales. En este caso los árboles, los sets, los mapas, los hash maps, los multisets, los multimapas y etcétera. Los listas que sean de tipo árbol, este tipo de ciclos les puede ser muy muy útil. Otra forma para recorrer vectores es utilizando iteradores. Creo un valor que se llama auto iterador igual a b.begin. Como les había dicho anteriormente, begin permite acceder al primer elemento de la lista, permite acceder a la posición en memoria del primer elemento de la lista. Entonces, la condición va a ser, mientras que el iterador sea diferente a b.en, entonces el iterador va a aumentar en 1 y va a imprimir lo que está dentro de las llaves, va a imprimir lo que contenga esa posición en memoria. ¿Cómo puedo imprimir el valor que contiene una posición en memoria? Usando las llaves. Si pueden ver, pues, vean que antes de escribir IT se pusieron unas llaves, entonces eso permite que pueda acceder al valor que contenga esa posición en memoria, al valor que contenga ese iterador, porque si pongo solo IT, no va a imprimir exactamente el valor de esa lista, solo va a imprimir en una posición en memoria, una posición que se está almacenando en la memoria interna cada vez que se ejecute ese código fuente. Entonces, esta forma es mucho menos común de ver porque, por decirlo así, esta forma se utilizaba antes de usar los ciclos for each. Entonces, cuando en las nuevas versiones de C++ se crearon pues este tipo de ciclos, los for each, se vio más fácil utilizarlos que usar los iteradores. También se aplica para las listas que no son lineales, como por ejemplo los sets y los mapas. Este tipo de recorridos también son muy útiles para listas no lineales, también se pueden utilizar para ese tipo de listas. Pues las tres listas se pueden utilizar, los tres ciclos se pueden utilizar para recorrer vectores, siendo la primera la más común y la más fácil de utilizar. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, veo que el ingeniero Milton nos puso la API de C++ y sí, muy útil que la vean, porque igual pues lo que les estoy explicando son como las cosas más utilizadas en arrays y en listas dinámicas. Sería muy útil que si tienen dudas con respecto a otras funciones o si de pronto quieren hacer algo muy específico, pues revisen la API y pues ya. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Están confundidos? ¿Los confundí muchísimo o fui demasiado rápido? ¿O necesitan que les explique con un ejemplo bien? ¿No? Bueno. Bueno,
bueno, había dicho que iba a durar la horita y creo que duré la horita completa explicando esto. Inclusive para mí, cuando yo estaba preparando este tema, me pareció que era demasiado, no teórico, pero sí demasiado contenido. Y pues, inclusive pensé que me iba a demorar más. Y pues, si de pronto están confundidos o están muy llenos de información, ya de antemano les pido disculpas. Y pues, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Los que estén en el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar por mi contacto privado o por el link que les voy a pasar. Les voy a pasar por el Meet, que es el grupo de estudio de programación competitiva, los que de pronto no sean, los que estén desde otras universidades y quieran, pues, de pronto aclarar más dudas en privado más tarde, quieren revisar de nuevo las diapositivas. Entonces, aquí les dejé un link que me redirecciona a la tarea de esta semana. Lo dejé como tarea, no lo dejé como maratón, para que ustedes tengan tiempo suficiente pues para que puedan resolver ejercicios. Hay ejercicios de nivel 1, de nivel 2 y hay un ejercicio de nivel 3. Todos los ejercicios se pueden resolver con matrices, listas o vectores. Entonces, pues, quieren ir a revisarlos o dejarlos para luego. Como les dije, pues, pueden revisar el material y pues creo que este va siendo el final de la clase. Preguntas finales, de pronto sugerencias, dudas, aclaraciones, igual pues esto también es desde mi experiencia que he tenido con manejo de listas, manejo de vectores. Pronto ustedes tengan algo que agregarle a esta presentación. Y pues si no, pues podría dar como cerrar esta charla y pues agradecerles de todo corazón que se hayan unido. Pues me pueden contactar, como les acabé de decir, por el grupo de Facebook. Ahora, espere, me acordé de algo. Antes de salirme, quiero mostrarles cómo acceder a la tarea antes de irme. Un momentico. Pronto los que nunca hayan manejado Training Center o nunca hayan manejado una tarea. Entonces voy a volver a transmitir el navegador. Ya. Entonces, en Training Center, en la parte de clases, hay una lista de clases que se organizan y se recopilan los materiales que se van subiendo a medida que se van explicando las clases. Y también se ponen las tareas que van asignando cada semana. Entonces, la tarea que les deja al final de la diapositiva está en la sección que se llama Programación Competitiva 2020. Entro a ver clase. Bueno, los que no se han registrado les tiene que aparecer la opción aquí abajo donde dice clases disponibles. Entonces se van a la parte donde dicen registrarse. Y cuando se registren, ahora sí les va a aparecer aquí arriba, en la sección que se llama Mis clases. Entro a la parte donde dice ver clase. Aquí están todos los temas que se han explicado hasta este momento. En este caso sería B3, arrays, vectores y matrices en C++. Entro y aquí están las tareas, los ejercicios que les dejé para esta semana, para que pues vayan a revisarlos. Ahí les dejo un tiempo bastante largo para que pues, tomen su libertad de poder resolver sus dudas en su tiempo libre. A su vez, en esta clase les dejé anexados las diapositivas que necesitan revisar para poder resolver estos ejercicios. Pueden ser útiles para ustedes. Entonces, ahora sí, los dejo y pues muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Cualquier duda me pueden decir otra vez.
por Facebook o por WhatsApp. Entonces, me despido. Hasta luego, muchas gracias. Cris, ¿me avisas si ya puedo terminar la grabación? ¿Me avisas? Sí, ingeniero, creo que ya puede finalizar. Ah, perfecto, vale. Entonces, muchachos, muchísimas gracias a Crisel por su colaboración. Gracias a ustedes por estar acá presentes, conectados, y pues ahí seguimos trabajando con el semillero. Felicitaciones a los que estuvieron el sábado en CCPL. Y pues voy ya entonces a cerrar la grabación.